está tan lleno aquí esta cosa el día de hoy. Bueno, pues sí les dieron su ramita a todos. A ver, agítenla, levántenla. El que no la tenga no tiene bendición. No, es cierto, no sé. No, esta rama nos recuerda, porque preguntaban, ¿y por qué el domingo de Ramos? Bueno, porque ese día Jesús entra a Jerusalén y el pueblo lo recibe como el Redentor, el Mesías, el Rey de Israel, y arrancan palmas del camino y las ponen para que pase Jesús sobre ellas. O sea que eso es un símbolo hoy de adoración, ¿sí? Que traemos nuestra mejor adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso la tiene ahí, pero no, en el sermón bueno, si quiero usarla la puedo usar, pero al final lo usaremos un poquito más. Bueno, hoy estamos terminando la serie que comenzamos hace unas semanas sobre Nehemías y el poder de todos, y veíamos cómo Nehemías motivaba, inspiraba al pueblo a reconstruir la muralla física. Hace 2 semanas el pastor Williams también nos hablaba de esa importancia de que cada quien hiciera la parte que le toca, su oportunidad, su puerta de entrada por ella, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Si no lo recuerdan, vean el sermón ahí en YouTube, Pero estamos cerrando esta etapa de Nehemías y hoy queremos en particular hablar de esa muralla que la física ya se construyó, ya está lista, pero ahora falta realmente la muralla más importante. Y el tema de hoy se llama Reconstruyendo la muralla espiritual. ¿Están de acuerdo conmigo que esa es más importante? Porque la muralla física se había destruido porque la muralla espiritual la habían descuidado. Y como descuidaron lo espiritual, llegó todo lo malo y por eso estaban en vergüenza, en oprobio. Entonces hoy hablaremos de qué hizo Nehemías, en este caso, para reconstruir la muralla espiritual del pueblo que estaba con él. Y vamos a hablar acerca de eso el día de hoy. Y comenzamos así, dice que Nehemías en el capítulo 8, del 1 al 3, dice lo siguiente: todo el pueblo se reunió con un mismo propósito en la plaza, justo dentro de la puerta del agua. Y le pidieron al escriba Esdras que sacara el libro de la ley de Moisés, la cual el Señor había dado a Israel para que la obedeciera. Y aquí vamos a hacer un pequeño alto. El pueblo ya está listo ahí juntos, pero se dan cuenta que falta algo, ¿verdad? Se dieron cuenta que la muralla se reconstruyó gracias a Dios, que Dios los había ayudado. Ahora quieren saber más de Dios. Esdras, el escriba que dice aquí, ya había trabajado con ellos en algunos años, pero como todos somos de lento aprendizaje, ¿verdad? De repente hay cosas que sabemos que nos las tienen que volver a recordar, y eso pasa usualmente en los sermones, que no decimos cosas nuevas, sino recordamos lo que ya se nos ha olvidado. Y aquí le dicen a Esdras, trae el libro otra vez. Querían conocer lo que el Dios decía, el que los había ayudado. Versículo número 2. Así que el 8 de octubre, el sacerdote Esdras llevó el libro de la ley ante la asamblea, que incluía a los hombres y a las mujeres y a todos los niños con edad suficiente para entender. Se puso frente a la plaza, justo dentro de la entrada de la puerta del agua, desde temprano por la mañana hasta el mediodía, y leyó en voz alta a todos los que podían entender. Todo el pueblo escuchó atentamente la lectura del libro de la ley. Y hago otro alto. ¿Quiénes estaban aquí en este lugar? Estaban los hombres, las mujeres y los niños que podían entender. Dice que leyó la palabra de Dios desde la mañana hasta el mediodía. O sea, ¿cuántas horas fueron? ¿Cuántas horas fueron? Dicen los historiadores que fueron 6 horas. Que amaneció hasta el mediodía fueron 6 horas. Fíjese, no sé cuántos se hubieran dormido si hubieran estado ahí. Pero leyó la palabra a todo el pueblo y el pueblo estuvo atento a la palabra de Dios. Y a mí me llama la atención esto. Estuvieron atentos, ¿y sabes por qué? Yo creo que había varias razones, pero una es porque pocos sabían leer también. Ahora lo que damos por sentado de que todo el mundo sabe leer, en aquellos tiempos no era así. Solo sabían leer la gente que tenía recursos económicos
o los que se dedicaban al estudio de la palabra, ¿verdad? También había otra situación. No tenían libros. Aquí dice el libro de la ley, pero no era más bien como esta imagen que va a aparecer ahí, un rollo. Fíjense esta imagen ahí. Era rollos, se escribían en pieles, se enrollaba y no tenían así como el día de hoy se tiene una Biblia bien bonita. Bueno, usted puede que la tenga de otro color, pero yo escogí una para que se notara. Pero no tenían esa libertad que usted y yo tenemos de tener una Biblia al alcance. No todo el mundo tenía la escritura. Entonces, esta lectura que en particular se hizo este día se hacía cada 7 años, de toda la ley de Moisés. Entonces no tenían oportunidad de oírla seguido. Y aunque lo hubieran tenido, no tenían libros, no había, o sea, la gente no tenía el privilegio que usted y yo tenemos de leer la palabra cuando queramos. Así que estaban atentos y estuvieron por horas y horas escuchando lo que Dios decía. ¡Wow! Y aquí viene el primer punto entonces. El primer punto de la reconstrucción de la muralla espiritual sería este. El fundamento es la renovación de nuestra mente. El primer fundamento de nuestro cambio de vida a la muralla espiritual es renovar nuestra mente. Dice así las escrituras en el versículo número 7. Entonces los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sebetai, Odías, Maaseías, Kelita, Azarías, Josabed, Anán y Pelaías. Aquí tiene unos nombres y no sabe cómo ponerle a su hijo. Aquí está. Instruyeron al pueblo en la ley mientras todos permanecían en sus lugares. Leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Me llama la atención esto de que Nehemías nombra a los levitas que estaban haciendo su parte en que el pueblo comprendiera. Porque aparte había otra realidad. Como venían de la cautividad y estaban en ese tiempo en Susa, en otro reino, no hablaban hebreo. Entonces no podía, aunque Esdras estaba leyendo en hebreo, ellos no comprendían el hebreo. Y entonces se quedaban así como en chino, ¿verdad? ¿Qué dijo? Y esas personas iban y explicaban y ayudaban al pueblo a comprender. Entonces la primera parte era comprender la palabra de Dios. Y a mí me encanta que puso esos nombres porque eran los originales líderes de grupo de vida o los líderes de grupo pequeño, gente que se dedica a enseñar a otros, que dedica un tiempo para explicar la palabra de Dios. Aquí estaban los originales, pero aquí tenemos algunos también que hacen eso aquí en la iglesia. Qué privilegio que alguien vaya y te explique la palabra de Dios, ¿verdad? Pero no, en el tiempo de ellos, como no había la oportunidad de tener el libro de la ley al alcance, pues tenían que esperar a que hubiera este tiempo de reunión. Pero tú y yo ya no tenemos esa limitación, ¿verdad? Tú ya tenemos la oportunidad de tener una Biblia al alcance de la mano y leerla. Podemos escoger hasta un lenguaje que sea, diríamos, más actualizado. Si de repente hay gente que dice, es que la leo y no la entiendo, bueno, tal vez ocupas una versión de la Biblia, un lenguaje más actualizado. Y si no, déjame te doy el comercial de esta Biblia. No me pagan regalías ni nada. Pero esta Biblia tiene códigos QR que te lleva hasta un video. Y si ya no estudias la Biblia, pues ya no sé qué. Porque tendrías aquí al pastor Jim Jets dándote en video un estudio de la Biblia. Más fácil, híjole. Pero el punto que estamos viendo aquí, renovar la mente solo a través de las escrituras. ¿Se entiende eso? Y las escrituras son las que nos renuevan nuestro entendimiento y podemos empezar a ver las cosas como Dios las ve. Podemos nosotros querer cambiar nuestra vida en base a buenas intenciones o a fuerza de voluntad o a motivación o a inspiración o a pensamiento positivo. No es suficiente. Necesitamos que Dios nos cambie por dentro y nos cambie nuestro cerebro. Y eso solo lo hace si lo alimentamos con las escrituras. Y para que eso pase necesitamos tener la comprensión de la misma. ¿Sí? Entonces lo primero que aquí pasó es renovaron su mente al escuchar la palabra, a que alguien se las explicara y a que finalmente la comprendieran.
Y cuando los levitas se lo explicaron y la gente lo comprendió, fíjense lo que pasó. Hubo un cambio de actitud. Les dieron una hojita al principio, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, nada más les voy a pedir un favor, que doblen una parte al final de la hoja para que no escriban ahí, porque va a haber una actividad al final del sermón y necesito que tengan este espacio libre. Puede escribir todo lo demás aquí o atrás, pero no esa pequeña parte, déjala libre para el final. Ok, me pasó la instrucción así como a Fernando también se le pasó. Cambio de actitud. Dice la palabra en versículo número 9. Luego Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron: no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba las palabras de la ley. Y aquí viene otra parte. Cuando escucharon la palabra de la ley, se entristecieron porque se dieron cuenta qué lejos estaban de lo que Dios tenía para ellos. Se dieron cuenta de la magnificencia de Dios, de su propia limitación, de lo santo que era Dios, de los pecadores que eran ellos, y se entristecieron. Pero hubo un cambio de actitud aquí que vale la pena tomarlo en cuenta. Porque la palabra de Dios, dice alguien, cuando yo leo la palabra de Dios, en realidad me lee a mí, ¿verdad? Cuando yo leo la Biblia, me está leyendo a mí y me muestra mis fallas y me ilumina ahí. Y hay una tristeza que surge de que yo sé que hay gente que ha conocido al Señor de muy pequeño y qué bueno. Y hay gente que lo ha conocido a Dios ya de grande y dice: me hubiera gustado conocerlo antes. Pero bueno, entonces aquí está diciendo Nehemías y Esdras: no lloren. ¿Por qué no lloren? Bueno, porque es un día sagrado delante del Señor. No se lamenten. Están llorando. Y no están diciendo que esté mal llorar. Están diciendo: hay un cambio de actitud. Ahora no podemos cambiar el pasado, pero ¿qué es lo que sí podemos cambiar? El futuro, ¿verdad? No podemos cambiar el pasado, ya lo que hicimos, los errores que cometimos, pues ahí están, ¿verdad? Pero podemos cambiar el futuro. Entonces cambien su actitud, porque al conocer ahora la palabra podemos cambiar el futuro y pueden cambiar las siguientes generaciones. Y el pueblo estaba llorando. Versículo número 10 dice así: Nehemías continuó diciendo: vayan y festejen con un banquete de deliciosos alimentos y bebidas dulces, y regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante del Señor. Y termina con esta palabra que es fantástica: no se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Wow. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. Y qué increíble que esta frase se esté diciendo: el gozo del Señor es su fuerza. En este contexto, a mí me encanta que esté en este contexto, porque no fue una victoria, no fue una batalla que hicieron muy grande y vencieron a un pueblo enemigo, sino que están ahorita en un momento en el que están tristes porque ven su propia limitación, ven sus propias fallas, se comparan con lo que Dios tenía y ven y dicen: estoy bien mal, ¿verdad? Y es aquí dicen: no. El gozo del Señor es tu fuerza. Porque lo que Dios quiere es de que haya ese cambio de actitud para que lo busques a Él, y eso va a traer gozo de parte de Dios, va a traer esa alegría de parte de Dios. Y tal vez en su momento ellos no lo pueden comprender por qué le dice eso, pero es verdad, y usted y yo lo tenemos que recordar. El gozo del Señor es nuestra fuerza, no el gozo de las circunstancias o de lo que está pasando a nuestro alrededor. No el gozo porque las cosas salieron bien, que en este caso algo salió bien, pero todavía faltaba muchísimo por hacer, faltaban muchas cosas. Y tal vez ellos decían: si no hubiéramos hecho eso antes, estaríamos en otra situación hoy. Dice: no, el gozo del Señor es su fuerza. Y ahora viene otra parte importantísima, que es lo que yo quiero que nos centremos en ella. Nehemías 9, 1 al 3 dice lo siguiente: después de comprender lo que estaba pasando, después de ver lo que están ellos viviendo, después de escuchar la palabra y meditar en ella, sentirse tristes, viene ahora el paso más importante. Nehemías 9, 1 al 3 dice así: el día 24 del mismo mes,
se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie, confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres. Y puestos de pie en su lugar, leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día. Y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Wow. Ahora sí, esto se pone interesante. Qué bueno que podemos iniciar con la palabra de Dios y un cambio de actitud. Pero ahora viene el arrepentimiento y la acción. Y a veces el día de hoy la palabra arrepentimiento ya no es popular. Porque pues, si hablamos de arrepentimiento hablamos de pecados. A veces suena que no me gusta eso. Pero aquí en este pasaje encontramos que la gente, cuando entiende lo que Dios quiere, hay una parte que nos toca hacer, ¿verdad? Y arrepentimiento significa dar media vuelta, dejar lo que estás haciendo y revolverte del camino en el que estabas. Es un cambio de dirección. Y aquí ellos confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, que eran lo que los había traído hasta aquí. Entonces esa es una pieza importante de la muralla: confesar nuestros pecados y arrepentirnos. A ver, una pregunta aquí que no es científica. ¿A quién le gusta confesar sus pecados? Nada más a uno. Los demás son honestos, se los confiesan pero no les gusta, ¿verdad? Y no lo hacemos público, que algunas iglesias vas al micrófono a decir tus pecados, ¿verdad? Aquí no lo hacemos, no se preocupe. No vamos a iniciar una nueva tradición. Pero dice la Biblia que confesaron sus pecados, y eso se lo puedes hacer tú al Señor. Cuando tú te das cuenta qué tan lejos estás, lo que Dios quiere cuando hay una tristeza que viene por parte de su Espíritu Santo en nuestro corazón es de que demos la media vuelta, que cambiemos, que dejemos el rumbo en el que íbamos y que nos volvamos, que cambiemos nuestra vida. Ellos hicieron esto. Y dense cuenta que otra vez vuelven a leer las Escrituras, porque cuando vamos a las Escrituras vemos tanto que tengo que cambiar, pero Dios nos va cambiando poco a poco nos va cambiando. Hay un teólogo de la Biblia que menciona cuál fue la progresión del apóstol Pablo. Que primero Pablo, cuando Dios lo llama, él dice: soy igual que los apóstoles, no soy nada menor que los otros apóstoles. Después él dice que saca sus credenciales, pero poco a poco va diciendo: soy un hombre pecador. Y al final de su carrera dice: soy el más pecador de todos los hombres. ¿Por qué? Si Pablo cada vez es mejor, ¿por qué cada vez él mismo se juzga más difícil? Bueno, porque cada día se empieza a comparar con Cristo, ¿verdad? Se compara con Cristo y dice: estoy lejos, y solo aspira a seguir siendo más como Jesús. Y aquí tienes este ejemplo de este pueblo que ahora su muralla espiritual se empieza a completar, ¿verdad? Conocen la palabra, cambian su actitud y ahora se arrepienten de sus caminos, toman acciones concretas para un cambio de vida. Yo no sé lo que cada quien tenga que hacer, eso le corresponde a cada quien. Pero a veces a algunos de nosotros significará tal vez dejar de hacer alguna cosa, o tal vez hacer algo, ¿verdad? Tal vez iniciar algún proyecto, terminar algún proyecto, dejar alguna relación o iniciar alguna relación. Yo no sé, cada quien sabrá lo que el Espíritu Santo le revele. Pero sí tiene que haber una consecuencia inmediata de mi cambio de actitud y de mi arrepentimiento, y tengo que hacerlo directamente con Dios. La muralla física estaba completa, estaba muy bien y estaban por eso celebrando. Pero la espiritual esta no estaba bien. La espiritual esta estaba muy mal, que era la que los había llevado en primer lugar a este momento de dificultad, a esta crisis nacional. Era la muralla espiritual que estaba derribada, porque vez tras vez el pueblo conoce las Escrituras, pero poco a poco se le olvida, poco a poco descuida su vida espiritual, poco a poco deja de leer la Biblia, y después ya ni siquiera hace nada de esto. Espero que algunos de aquí hayamos iniciado el año con algún propósito de leer la Biblia este año, sí. No levanten la mano, pero espero que hayan dicho: este año sí voy a leer la Biblia. Y voy a leer la Biblia, en este año la tengo que completar. Muy bien. Si por alguna razón ya lo suspendió, continúelo, retómelo.
Yo le testifico que la primera vez que yo me propuse leer la Biblia en un año, me tomó 18 meses. Ese año mío duró mucho tiempo, ¿verdad? Pero al final lo terminé. Y a veces es más fácil abandonar que retomar. Pero continúe con su propósito. Continúe. Siga. Continúe avanzando. O sea, no se quede ahí, no se pare. Y si hicimos algo mal, reconstruyamos la muralla espiritual. Confesión y arrepentimiento es indispensable. Bueno, después de esto, ¿qué sigue? Bueno, después de que ellos se arrepienten, ellos confiesan, ellos buscan al Señor, su relación con Dios la restauran, la reconstruyen, se reconcilian con Dios, como es el anhelo de Dios para que cada persona esté reconciliado con Él. Ahora sí viene una celebración. En Nehemías capítulo 12 dice lo siguiente. Nehemías 12, 27 al 29. Para la dedicación de la nueva muralla de Jerusalén, se les pidió a los levitas de toda la tierra que fueran a Jerusalén para colaborar en las ceremonias. Deberían tomar parte en la feliz celebración con sus canciones de acción de gracias y con música de címbalos, arpas y liras. Se reunió los cantores de la zona alrededor de Jerusalén y de las aldeas de los netofatitas. También llegaron de Bet Gilgal y de las zonas rurales cercanas a Geba y a Asmavet, porque los cantores habían levantado sus propios asentamientos en los alrededores. Comenzó una celebración, comenzó una reunión de gozo, porque ahora iban a dedicar la muralla física. Ya que estaba la muralla espiritual también reconstruida, ahora van por la física a celebrar en grande y traen a todos los levitas. Aquí hay una canción. Si se pregunta cuándo iniciaron las canciones, pues desde aquí están las canciones. Desde los levitas están cantando y adorando a Dios. Y agradecemos por los que tenemos aquí, ¿verdad? Que también nos guían en esa adoración a Dios. Pero hay algo bien importante que pasa aquí. El versículo número 31 dice así, hablando Nehemías: conduje a los líderes de Judá a la parte superior de la muralla y organicé 2 grandes coros para dar acción de gracias. Ellos nos copiaron lo del coro, ¿eh? Uno de los coros se dirigió hacia el sur, por encima de la muralla hasta la puerta del estiércol. Osaías y la mitad de los jefes de Judá lo seguían, con Azarías, Esdras, Mesulam, Judá, Benjamín, Semaías y Jeremías. Luego iban algunos sacerdotes que tocaban las trompetas, junto con Zacarías, hijo de Jonatán, hijo de Semaías, hijo de Matanías, hijo de Micaías, hijo de Zacur, descendiente de Asaf. Y usted ha leído algunos salmos, podrá ver de repente ahí salmo de Asaf. ¿Quién es esta persona tan famosa? Bueno, aquí tiene un descendiente, Zacarías, que era descendiente del salmista Asaf. Todos los compañeros de Zacarías eran Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí, tiene razón, Judá y Ananí, gracias. Tocaban los instrumentos musicales indicados por David, hombre de Dios, y Esdras el escriba lideraba esta procesión. ¡Wow! 2 cosas están pasando aquí. Están agradeciendo a Dios por las maravillas que ha hecho, por lo grande que ha sido en sus vidas. Recordaron, para cuando llegamos a este momento, recordaron todo lo que había pasado el pueblo de Israel, su historia desde Abraham, pasando por Moisés y llegando a este momento, lo que Dios había hecho, y adoraron a Dios. Igual que estábamos hace rato cantando a Dios por su grandeza, alabando a Dios. Pero otra cosa que pasa que me llama también la atención es de que, si se da cuenta, son muchos nombres. Son muchos nombres. Y yo me pregunto, ¿por qué puso tantos nombres? ¿No sería más fácil decir, y todos? Así como usted y yo, ¿verdad? Damos gracias a Dios por todos. Y se acabó. Y todos los levitas, y todos los demás. Y todos, y se acabó. No, él pone, y sus compañeros eran, vuelvo a repetir versículo 36, y serán Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Natanael, Judá y Ananí. Pone sus nombres. Y eso me gustó, porque dije, bueno, él está reconociendo también a la gente que hace su parte en la muralla. La gente que hizo su parte, él la reconoce. No le pierde nada si agradece a alguien, si reconoce a alguien, si honra a alguien, si celebra a alguien.
Y a veces tal vez a nosotros nos falta más eso, ¿verdad? Nos falta más reconocer, agradecer, honrar, bendecir, celebrar. Pero Nehemías no, Nehemías se ponía a escribir los nombres ahí, uno por uno, ¿verdad? Va escribiendo. Si usted lee el libro de Nehemías va a encontrar muchísimos nombres ahí, que son difíciles de pronunciar, pero yo me imagino que en hebreo será también difícil de escribir. Pero lo puso ahí, puso a la gente. Entonces nos recuerda de que hay que celebrar también a Dios por su grandeza y a la gente que ha invertido en nosotros. También hay que poner, y estamos aquí hablando de ellos miles de años después. Pasaron miles de años ya y cuando lo leemos recordamos esos nombres extraños, pero lo recordamos porque algo hicieron, porque algo aportaron, porque algo se sacrificaron, porque algo dieron. Entonces, aunque no está todo terminado, aunque faltan muchas cosas por hacer en Jerusalén, la muralla ya está. Faltan más cosas, pero la muralla ya está y celebraron eso. Entonces, algo que le quiero dejar en su corazón es: celebremos los avances, celebremos las cosas que han pasado bien. Aunque todavía falten muchas cosas, no se quede con, no, pero faltan muchas cosas más. Celebre lo que se pueda celebrar. Cualquier paso en la dirección correcta vale la pena reconocerlo y celebrarlo. Así como en este caso. Cualquier victoria hay que celebrarla. Cualquier cosa que sea positiva hay que hacerlo. Y no negarle a alguien una bendición, una felicitación, si se lo merece. Bueno, vamos a resumir 4 cosas que le hablé el día de hoy de reconstruyendo la muralla espiritual. Número 1 dice la renovación de la mente. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Bueno, necesitamos que la palabra de Dios nos renueve. Invierta tiempo leyendo la Biblia. Yo le sugerí esta Biblia porque tiene videos. Si le voy a leer, pongo un video, pero haga algo, sea activo en renovar su mente. Cuando usted renueva su mente, va a haber un cambio de actitud. Ese cambio de actitud nos lo hace el Espíritu Santo. Lo que antes nos parecía tedioso, ahora nos alegra. Lo que antes alguien diría, oye, ¿cómo puedes pasar tiempo ahí? Es que ahora eso me llena de gozo. Déjenme le digo algo que me pasó en la casa hogar que estuve hace unas semanas. Estuve en la casa hogar con los niños ahí. ¿Y sabe cuál fue mi primer trabajo? Fui DJ. Porque los niños vieron mi teléfono y dijeron, ¿tienes YouTube? Sí. ¿Tienes Bluetooth? Sí. Aquí tenemos una bocina, ¿podemos conectar tu teléfono acá? Sí. ¿Pero cuál vas a poner? No, ponemos cristianas. Y me pidieron una canción de Farruko, cristiana. Me libraste de la prueba. Está Farruko. Pero no, usted no sabe lo que significa para ese niño como un padre me desea. La verdad que yo oía la canción y dije, ese Farruko se ve bien raro. Pero los niños estaban gritando, se subían a la mesa, estaban, me libraste de la prueba. Y yo, creo que ellos lo están entendiendo mejor que yo. Ellos tienen un cambio de actitud. El otro que me pidieron se llama Jefe de Jefes. Jefe de Jefes de los apóstoles del rap. Si no la ha oído, póngala. Qué cambio, de veras que usted no sabe la belleza que es ver a esos niños rapeando a Cristo. Wow. Si alguien se queja, si alguien se enfarisea, que Dios lo perdone. Cambio de actitud cuando la palabra te transforma. Confesión de arrepentimiento y al final puse ahí celebración y agradecimiento. Porque cuán grandes cosas ha hecho Dios con nosotros, ¿verdad? Cuán grandes. Cuando usted mira para atrás dice, Dios ha sido bueno. Si estos niños, a pesar de lo que ellos viven, pueden vivir con un corazón agradecido por lo que tienen o por lo que no tienen, o usted y yo tenemos demasiado para agradecer. Bueno, pero yo no lo puedo hacer por usted lo puede hacer. Terminamos. Como Nehemías hizo eso, hoy quiero yo hacer mi parte.
Voy a leer algunos nombres. No son todos, porque no se vayan a sentir si no está su nombre ahí, Pero como no me caben todos, sino puse nada más algunos. Voy a celebrar a los equipos que reconstruyen la muralla aquí. Solo mencionaré sus líderes, pero usted piensa que hay una gente atrás de ellos que los apoya. Pues ahí a David Harms, Andrés Serralde, William Trigueros y Claudia Vega son pastores de enseñanza. Lucía Landino, ministerio de oración. Jenny Kennedy, grupos de vida. Miriam Cook, evento Conociéndonos. Brent Cook, equipo de seguridad. Pablo Delgado, Kids Co. Ariel Vega, ministerio de alabanza. Maggie Abreu, entre nosotras, que ya se reunieron. Rafael Martínez, varones. Ana Sequera, voluntariado y mentores. Diego Treviño, equipo de producción. Fernando Hernández, equipo de hospitalidad. Linde Hernández, JCO y Jaco. Los demás no traen forra. Bueno. Equipo de intérpretes que también cada domingo nos ayudan a interpretar el sermón para el inglés. Y el equipo de comunicadores. Wow. Realmente yo doy gracias. Bueno, un aplauso para cada uno de ellos. Mientras a YouTube, se verán esos nombres en YouTube. De que ahí están la gente que está ayudándonos a reconstruir junto con un equipo, porque ellos no lo hacen solos. Ellos tienen a un equipo junto con ellos que logran los cambios que como iglesia queremos. Bueno, ¿para qué le di la hoja? Para que usted ahora piense en este momento a alguien que quisiera usted reconocer. De cualquier equipo que usted vio ahí mencionado, a alguien que le ha bendecido. Corte esta hojita y escriba ahí: quisiera felicitar a esta persona de seguridad, porque cada domingo lo veo parado ahí, y por cuidar a mi niño. Ahora, si le da pena a usted entregarlo, déselo a los de primeras impresiones y dígale, entrégaselo a ellos. Puede hacerlo anónimo si quiere, nada más no ponga anónimo aquí, sino ponga ahí seguridad y gracias. Pero haga algo, celebre a alguien hoy. Celebre a alguien hoy. Si no tiene pluma, ¿qué creen? En la silla de enfrente de usted hay una pluma. ¿Sí? ¿Sí la pueden ver? Si todos tienen papel, todos tienen pluma, les doy un minuto para que lo hagan. No se me quede viendo, anote algo ahí. Este va a ser sermón taller. Agradézcale a alguien. Si alguien le abrió la puerta, si alguien hizo algo por usted, si alguien le ha enseñado algo, si su líder de grupo por usted ha orado con usted, si usted ha escuchado el sermón en inglés, agradezca a alguien. Yo realmente honro a Nehemías por cuánto nombre puso ahí. ¿Les doy más segundos? ¿Sí? No escribo una carta, nada más felicítelo. Bueno, si quieres poner una carta también lo puede hacer. Gracias a Dios por cada persona que se ha invertido. Como Nehemías puedo decir gracias, Señor, por este. ¡Ay! Alguien que vio la lista dijo, no sabía que tenían tantos ministerios. Y falta toda la gente que está sirviendo ahí. Faltan toda la gente que sirve cada domingo y entre semana hace su parte. Wow. Puede entregarlo en persona o puede dárselo a los de primeras impresiones para que ellos lo entreguen a nombre suyo. Pero vamos a terminar ese sermón. Estamos en épocas difíciles, pero nos toca a nosotros reconstruir las murallas espirituales del lugar en donde estamos nosotros. Como nos decía el pastor Williams, frente a mi casa, ¿verdad? Donde yo estoy, la parte que a mí me toca, reconstruir esa muralla. Y esta semana iniciamos una etapa especial para el pueblo cristiano
recordando la obra de Jesucristo, la paradoja de la cruz, que recordaremos la próxima semana. Eso tan terrible que se volvió nuestra mayor victoria. Y esta rama nos recuerda ese día que Jesús entra a Jerusalén, ¿verdad? Jesús entra a Jerusalén y el pueblo lo recibe como el Mesías. Pero ellos esperaban otro Mesías y después se dan cuenta que no es el Mesías que esperaban. Pero usted y yo ya sabemos cómo es. Y por eso usted y yo, con entendimiento, podemos darle nuestra mejor adoración. Lo invito a que se ponga de pie y ore junto conmigo. Y le digamos al Señor: Señor, ayúdame a reconstruir mi muralla espiritual. Tener ese corazón agradecido por todo lo que has hecho. Vamos a orar. Señor, gracias por este día que nos permite recordar tu entrada triunfal a Jerusalén. Gracias porque nos recuerdas que nosotros tenemos la oportunidad también hoy de recibirte en nuestras vidas, Señor, como nuestro Señor y Salvador, y reconstruir la muralla espiritual de nuestras vidas, primero de mi vida, después de mi familia y del lugar en donde estoy, de mi iglesia, de mi comunidad, de la escuela en la que sirvo, o la trabajo o atiendo, de los lugares donde yo convivo, de mi colonia, Señor. Qué privilegio poder reconstruir murallas, Señor, espirituales, comenzando con las mías. Gracias, Señor. Gracias por darnos el privilegio de vivir en esta época, de tener tantas oportunidades, tantos accesos. Queremos aprovechar cada uno de ellos, Señor, y darte nuestra mejor adoración, una vida que te alegre, Señor. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén.